Que me parecen interesantes. Bien, buenas noches. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica virtual del Centro Nael que transmitimos todos los jueves a las 7:30 de la noche. Hoy vamos a hablar de temas interesantes relacionados con los acontecimientos que está viviendo la actual humanidad en estos momentos. Hay profecías hechas, o sea, hemos dicho pues que a partir del año, o sea, a partir de la coronavirus, se inició lo que se llama el fin de los tiempos. El fin. Ya de aquí, del coronavirus para allá, fin. O sea, pueden suceder muchas cosas. Y está sucediendo. Primero el coronavirus, después vino toda la cuestión de las vacunas, y etcétera. Y estamos ahora en esa escalada de guerra allá en el este de Europa, algunas amenazas que habían. Estados Unidos y Europa y la OTAN habían cercado prácticamente con militarmente y armas en la frontera, en todas las fronteras que llegan con Rusia, y faltaba pues faltaba Ucrania, y Ucrania tenía un gobierno prorruso. Entonces vinieron los Estados Unidos y apoyaron unas manifestaciones, etcétera, y tumbaron al gobierno y nombraron después a otro señor. Ahí se inició el problema. Entonces Rusia pues se protegió, invadió Crimea, y los prorrusos pues se tomaron a dos localidades del este europeo, Donetsk y Luján. Está la cosa dada como así, pero seguía el problema porque Estados Unidos y la OTAN querían invadir esos terrenos
y poner las tropas en la frontera con Rusia. Ese todo el andamiaje que se estaba dando ahí, eso pues había un tratado con Rusia y Estados Unidos y la OTAN de que eso no se debería dar. Pero entonces los estados pues violan estos tratados y vienen las consecuencias. Entonces Rusia estaba solicitando pues que se le solucionara ese problema, no hubo ninguna solución, entonces pues se invadió hoy a, a Ucrania y la bombardeó en todas las formas, pero más que todo objetivos militares. O sea, los rusos no han bombardeado en sí a la población. Y estamos ahora en un proceso de guerra. La gente se están huyendo, miles de refugiados huyen para Polonia, para Rumania, etcétera. Ahora sí, ya sale. Escucha aquí. Ven. ¿No se escuchaba, Pedro? Bueno, entonces miles de refugiados huyeron para países que tienen fronteras con Ucrania, están huyendo. Uno de ellos decía, ese tonto de presidente que tenemos, de Zelensky, ha originado este problema, nos ha metido en este problema. El 80% de la población rechaza a Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Porque, el presidente de Ucrania, Zelensky, es un comediante, y el alcalde de Kiev, la capital, es un campeón mundial de boxeo, o sea que tiene un problema ahí de mando, de autoridad, etcétera. Personalmente presentía que esto iba a pasar. El problema es que la Ucrania no entrara a la OTAN, que esa se solucionaba todo el problema. Pero como hay intereses creados de parte y parte, etcétera, entonces se dio lo que se está dando ahora. Y una invasión, pueden haber muchos muertos, pueden haber muchos desplazados, niños, gente que van a pasar hambre, gente que van a pasar trabajo, porque estos problemas siempre se presentan en estas cuestiones de guerra. Esta guerra siempre debía haberse un aspecto conciliador, pero como existe un problema que se llama el problema kármico recurrente. Recurrente quiere decir que son cosas que tienen que suceder porque sucedieron en otras existencias, y kármico porque hay gentes que tienen que sufrir por estos problemas. En el año 1999, Nostradamus dijo, después del año 1999, Marte reinará. Entonces se dio la invasión de Estados Unidos a Irak, como 5 millones de muertos, bombardeos con bombas de uranio disminuido, se tumbaron, hubo miseria, hubo hambre, o sea, Irak tenía un nivel estrato 6, aquí en estos niveles latinoamericanos, vivían bien, ¿ves? Hubo muerte, etcétera, destrucción, después vino e invadieron a Siria, Siria también vivían muy bien, etcétera, y hubo hambre, hubo miseria, hubo desplazados, etcétera. Después invadieron a Libia. Libia también vivía muy bien, ¿ya? No pagaban servicios, todo lo tenían, tenían buenos sueldos, etcétera. Invadieron a Libia por aquella cuestión del petróleo, invadieron a Irak por la cuestión del petróleo, a Siria por también la cuestión, o sea, una serie de intereses que llevan a la guerra, pero que crean consecuencias kármicas para todas las naciones, especialmente para aquellas que promueven estas acciones. Ahora tenemos el problema gravísimo que tenemos ahí, por decir así, entre Rusia y Ucrania. Vamos a ver qué pasa. Personalmente creo que de allí no va a pasar. Habrá sanciones económicas, etcétera, pero no creo que en estos momentos se vaya a dar una tercera guerra mundial. Haciendo unos estudios astrológicos que hemos hecho en el Centro Anael, hemos llegado a la siguiente conclusión. Curiosidades astrológicas que se están dando con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por el ejército alemán. Y ahora mismo Polonia es frontera con Ucrania.
En esos días, o sea, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial de la invasión de Polonia por el ejército alemán, el planeta Marte, que se llama el dios de la guerra, estaba pasando por el signo zodiacal de Capricornio. Y esto tenemos que explicarlo astrológicamente. En el signo Marte adquiere bastante poder para actuar porque el regente de Capricornio, que es Saturno, se entiende muy bien con Marte, porque Marte es guerra y Saturno es muerte. Entonces se entienden muy bien astrológicamente. Es decir, la naturaleza de sus energías, sus vibraciones son afines, se mezclan bien y se refuerzan mutuamente. Marte en Capricornio. De hecho, Marte y Saturno son los únicos considerados como planetas que, entre comillas, hacedores del mal. Ellos simplemente cumplen un proceso kármico nada más. Le llaman hacedores del mal. Porque cuando se dan esas conjunciones de Marte con Saturno, traen destrucción, ruina y muerte en sus aspectos negativos. Porque cada planeta tiene un aspecto positivo y tiene sus aspectos negativos. Hoy se repite la historia de cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué pasó hoy? Marte está transitando otra vez por el signo de Capricornio, que esta conjunción causa el poder de las guerras se acrecienta. Hoy comenzó eso. La máxima fuerza la alcanzará Marte cuando llegue a los 28 grados de Capricornio. Hoy está en 22 grados. En septiembre de 1939, cuando Alemania invadió a Polonia, la máxima fuerza estaba en 24 grados, acercándose al punto máximo de poder. Entonces, se está dando una coincidencia ahora con lo que sucedió cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Otra coincidencia. Urano, en ese momento de la Segunda Guerra, cuando comenzó la Guerra Mundial, se encontraba en el signo de Tauro. Hoy también se encuentra Urano en el signo de Tauro. Urano rige las revoluciones. Las personas de Acuario se dice que son revolucionarias, que no aceptan órdenes, etcétera, normalmente. Urano está relacionado con las revoluciones. Urano es el único planeta que no presenta su cara al sol. Es el único, es revolucionario. Urano rige las revoluciones, la caída de sistemas políticos, etcétera. Es posible que su influencia también esté contribuyendo a la situación actual. Estos son los estudios astrológicos que hemos hecho en el centro relacionados con lo que está sucediendo en estos días allá en el este de Europa. Tenemos otro problema, por ejemplo, que dice que estamos en el fin. Están sucediendo cosas increíbles. Se está legalizando todo lo que no se debe legalizar. Se está legalizando la eutanasia. Se está legalizando el aborto. Pero ¿quién ha dicho eso? Si el que da la vida es Dios, nadie tiene el poder para quitar lo que Dios ha dado. Y el que quita la vida es Dios, no los médicos con su famosa eutanasia, ni los gobiernos legalizando la muerte de los niños. Entonces, con estas leyes se legaliza el homosexualismo, se legaliza la marihuana. Estamos en el fin, estamos en el fin. Entonces, con estas leyes de la aprobación del aborto, que es un crimen, porque en primera medida los médicos estudian es para dar la vida, no para dar la muerte. Entonces, con la aprobación de estas leyes del aborto y la eutanasia, ¿qué pasa? Que las madres reciben autorización para que puedan matar a sus hijos, porque eso es un crimen. Y los hijos reciben autorización para que puedan mandar a matar a sus padres con la famosa eutanasia. O sea, el fin ha llegado. Y como dice la Virgen de Fátima en ese tercer mensaje que nunca dieron a conocer, para los tiempos del fin, Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna la política, la economía, la medicina, la filosofía, la psicología, todo. Satanás está reinando en estos momentos. Fíjense ustedes que la misma psicología dice,
clasifica a los hijos en hijos deseados y no deseados. ¿Quién ha dicho que la psicología tiene el poder de clasificar los hijos que vienen a este mundo? Dios es el que los manda y por algo los manda y en las condiciones que los manda. Le voy a contar algo para que usted haga conciencia de estas cuestiones de hijos deseados. Y no, ese es un sofisma falso. Es criminal. Están clasificando a los niños que deben morir. Le voy a contar una para ayudarles a ustedes en la comprensión de lo que les estoy diciendo en este momento. Aquí en Barranquilla habían dos señoras árabes. Tenían mucha plata, eran solteras, manejaban mucho capital. Y tenían una muchacha del servicio. La muchacha del servicio quedó embarazada y ella quería abortar. Se lo dijo a las patronas árabes. Entonces las patronas le dijeron, no abortes, nos lo das a nosotros la adoptamos y tú sigues trabajando aquí en esta casa y tú le vas a dar seno y todo, no hay problema. Ella aceptó, le dio su seno. La niña es una niña, se desarrolló y las árabes la adoptaron, la pusieron a estudiar en los mejores colegios porque tenían plata. La pusieron a estudiar en la mejor universidad y ocupa una alta posición en el ramo judicial. Y resulta que las árabes se murieron. Y como no tenían herederos, y era la hija que habían legalizado, ella pasó a ser la heredera de millones, billones de pesos y de grandes capitales. Y en esa niña, por eso de que hubieran dicho, no, ese no es deseado porque ya no lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué los psicólogos, estas leyes, o sea, Satanás reina desde los más altos lugares donde se gobiernan todos los aspectos de la vida? Pero aquí estamos, como dicen por ahí, donde reina más las tinieblas, reina más la luz. Es un axioma. Aquí estamos con la enseñanza gnóstica, descorriendo las tinieblas de la ceguera, de la ignorancia, y mostrándole a la humanidad que hay una luz, que hay un conocimiento, que hay una sabiduría que nos permite a nosotros comprobar cuál es la realidad del universo, la realidad de la creación del universo, la realidad de la creación del ser humano, la realidad de la existencia y el porqué de lo que ocurre en la existencia de cada uno de los seres humanos y lo que ocurre en las familias y lo que ocurre en las naciones, porque todo está relacionado con procesos kármicos desconocidos por la ciencia, por las leyes, por etcétera, por todo. Tenemos que comprobar estas grandes verdades. Vamos a hablar un día de esto, vamos a hablar de planteamientos que descorren que el materialismo está totalmente equivocado, pero desde un punto de vista científico. Pero esto es una de las próximas conferencias. Entonces tenemos ahora también el problema de la sexología. La sexología la manda Satanás. Están destruyendo todas las posibilidades espirituales del ser humano. ¿Cómo? Apoyando la masturbación, el lesbianismo, las relaciones por el ano, los anticonceptivos, los alimentos transgénicos, etcétera. Todo eso destruye las posibilidades de la parte sexual del ser humano, y la parte sexual es lo más importante porque es la que nos trae a la vida como materia y la que nos puede traer a la vida como espíritu en un nacimiento segundo, porque el nacimiento del niño en la materia es sexual, pero el nacimiento del Cristo también es sexual, no es de creencias. Tenemos que trabajar con los misterios de la piedra filosofal, tenemos que transformar el plomo en oro, tenemos que transformar ese esperma, ese espermatozoide en luz dentro de nosotros mismos, no en velas de muertos, porque las palabras también tienen un significado. Estamos hablando pues de esta parte del sexo porque está relacionada pues con la influencia planetaria que rige entre los 14 y los 21 años, que es cuando se termina. O sea, en esta edad es cuando se forma la tercera capa testicular, que es la que está relacionada con la formación de los sistemas nerviosos, digestivo, cerebral, endocrino, etcétera. Y cuando los jóvenes se masturban en esta época de su vida, están destruyendo las posibilidades de su existencia.
Es un crimen que se comete cuando la sexología moderna afirma por intereses creados de la masturbación es necesaria para el desarrollo del ser humano. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes comprendan estas cosas. Yo conozco un señor, amigo. El amigo es abogado y su esposa también es abogada. Entonces, un día le estaba hablando de la gnosis, le hablé del sexo, le hablé de la masturbación, le hablé de las consecuencias de la masturbación y resulta que él tenía un niño. Él me dijo, Ariel, te agradezco esta enseñanza que me has entregado y con esta enseñanza que le encuentro muy sabia, voy a orientar a mi hijo para que nunca se masturbe y haga conciencia de su realidad física y de su aspecto sexual. Y así lo educó. Ese jovencito estudió en el mejor colegio de la ciudad. Un colegio de aspecto es religioso. Siempre sacó el primer puesto. Siempre estuvo becado. Cuando se graduó, el rector del colegio y el mejor estudiante que hemos tenido aquí en este colegio. Nunca se masturbó ni una sola vez. Entonces, se presentó a una academia militar. Con los documentos que llevaba, el director de esa academia militar vino a la ciudad a visitar a la madre, a felicitarla por la buena educación que le había dado a su hijo. Y le dijo que su hijo quedaba becado en la academia militar. A los 2 meses hubo lo que llaman presentación de armas. Los padres fueron a la presentación de armas y en plena presentación de armas, el comandante que dirigía la academia dijo, fulano de tal, el hijo, el mejor estudiante académica y militarmente y va becado a estudiar en el exterior. Y estudió en el exterior. Y en el exterior era el mejor estudiante académica y militarmente. Tuvo relaciones con una cantidad de generales de otros países. Y hoy en su país ocupa un alto mando en el aspecto militar. Nunca se masturbó en su proceso de desarrollo. Y así ayudamos a otros jóvenes. Orienté a la madre para que orientara al hijo. Ese muchacho estudió en un buen colegio. Siempre sacó el primer puesto. El mejor estudiante académicamente. Ya hoy se graduó en una universidad. Gentes que se desarrollan completamente porque no han perdido esa energía sexual que es la que le ayuda para completar su desarrollo a los 21 años. Nosotros tenemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas, pero también hemos ayudado a otros que también se han masturbado, que han llegado como muertos al centro anal. Les voy a contar. Tengo un amigo, amigo porque ya duró tiempo pues en el centro aquí en él. Él me vino a pedir ayuda por esto de la masturbación, es que hemos ayudado a mucha gente. Entonces me dijo, vea, señor, yo me masturbo todos los días. Es más, un día salí desnudo a la puerta de la casa. Ya la cosa estaba maluca, se estaba desviando la cosa. Comencé a hablar de lo que era el desarrollo, lo que era la energía sexual, lo que eran las capas testiculares. Le hablé de la gnosis y el hombre vino a la gnosis. Estuvo con nosotros varios años en la gnosis. Lo ayudamos a recuperar esas energías en cierta parte, en tal forma que en el municipio donde vive 2 veces ha logrado la alcaldía. El pueblo lo ha elegido en elecciones libres. Lo rescaté. Venía destruido por las falsas orientaciones de aquellos que dicen que la masturbación es necesaria para el desarrollo.
También ayudé a otro muchacho que me vino a pedir ayuda. Estaba muerto, estaba acabado. Los muchachos cuando vienen a pedir ayuda están acabados. Se masturbaba todos los días. Un día me dice que entró al cuarto y la mamá entró a buscar una cosa y a lo que vio a la mamá le dio un golpe en el pecho, porque eso degenera de lo que es la relación sexual. El masturbador va rechazando a la mujer, el hombre prefiere la masturbación. Es una locura. Cometen un crimen ante los ojos del Dios Todopoderoso todos aquellos que dicen que la masturbación es necesaria y buena para el desarrollo. Tengo muchos ejemplos, no solamente de hombres, sino también de mujeres. Una vez, un colegio que quedaba cerca del centro Anael, le pedí permiso para el rector para acreditarle una conferencia. Mira, llévatelos para allá, para el centro, y le dicta la conferencia y se la dicté. Una jovencita como de 16 años, cuando terminó la conferencia, me dijo: vea, señora, le agradezco la conferencia que ha dictado. Todo lo que usted dice es correcto. Yo soy mujer y me estoy masturbando. Y eso que dice que uno rechaza a los hombres, uno pierde el magnetismo, uno pierde la fuerza. Usted está diciendo lo correcto. También, por eso nosotros estuvimos en casi todos los colegios de nuestro departamento y aún en varias ciudades, llevándole este mensaje que estamos entregándole aquí a ustedes. Ahora, el maestro Samael nos enseña, pues, cuando el joven termina de masturbarse, se produce un movimiento peristáltico de absorción. ¿Me explico? Usted coge un gotero y usted le expulsa. Ahí se produce un vacío en el gotero. Cuando usted suelta el gotero, él aspira. Aspira aire del lugar donde se encuentra el gotero. Cuando el hombre se masturba, que tiene su pene acalorado por la masturbación, entonces él, a lo que expulsa la energía sexual, se produce ese movimiento peristático y él absorbe aire frío del lugar donde se encuentra. Ese aire frío produce espacios fríos en las neuronas, en el cerebro, en las neuronas cerebrales, y gradualmente va llegando a la degradación cerebral y a la locura. Esta afirmación la hace también directamente el maestro Samael en su libro Didáctica del Autoconocimiento, y se las voy a leer en este momento. Textual del libro Didáctica del Autoconocimiento. Dice el maestro Samael: cuando alguien se masturba, está cometiendo un crimen contra su propia naturaleza. Después que ha eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico en el falo, y esto lo sabe cualquiera que se haya masturbado. Y en ese momento lo único que recoge el falo con el movimiento peristáltico es aire frío que va para el cerebro, agotando muchas facultades cerebrales, y por esto innumerables sujetos han ido al manicomio debido a los abominables vicios de la masturbación, además de la pérdida de la lecitina. Dice el maestro Samael, termina diciendo: un cerebro lleno de aire estúpido, de aire frío por culpa de la masturbación, es un cerebro estúpido en un 100%. Así es que en la sabiduría de los grandes iniciados condenamos el horrible vicio de la masturbación. Palabras del venerable maestro Samael. Estamos ayudando a la humanidad que sufre. Ahora, ya hemos dicho, pues, que un espermatozoide, uno solo, crea un ser humano. El hombre expulsa 300 millones, pero uno solo contiene calcio, lecitina, fósforo, enzima, proteína, ADN, ARN, líquido cefalorraquídeo, aminoácidos, prostaglandinas, uno solo. ¿Por qué? Porque es que un solo espermatozoide crea un ser humano y tiene todos los componentes para crear un ser humano. Tú sabes, 300 millones de componentes de energía que expulsa el joven cuando se masturba, termina agotado. Es más, cuando el hombre tiene relaciones con la mujer, también termina agotado. Pierde la fuerza. Como dice la Biblia, Dalila le corta la cabellera a Sansón, y Sansón pierde la fuerza. Esa es la explicación que está
simbólicamente en las Sagradas Escrituras. Cuando se pierden esas cantidades de componentes de energía que tiene un solo espermatozoide y son 300 millones de espermatozoides. ¿Qué no haría cuando con esos 300 y se transforman en energía? Que eso es lo que Cristo en la Biblia, en las bodas de Canaán, celebró lo que se llama la transformación del agua en vino. Y los alquimistas en la Edad Media le llamábamos la transformación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Es la misma sabiduría a través de todas las edades y a través de todos los tiempos, etc. Si se agota el calcio, se descalcifica, pierde capacidad en los huesos, en la médula ósea es donde se producen pues los lóbulos rojos y las plaquetas. Entonces eso debilita las posibilidades de desarrollo de la vida. Ahora, tenemos la próstata. La próstata es una glándula que recubre el pene, recubre el pene en su entrada, ¿ya? Y que produce lo que se llama un líquido seminal que sirve de vehículo para los espermatozoides. Esa próstata termina de crearse pues a los 21 años. Cuando el joven comienza a masturbarse desde pelangongo, entonces él está forzando la próstata, porque la próstata no es hasta los 21 años que se desarrolla. Entonces los masturbadores es normal que sufran de prostatitis. Y normalmente hacen una cirugía de prostatitis y las personas que hacen la cirugía de prostatitis quedan impotentes sexuales. Pero para el tratamiento de la prostatitis le inyectan unas sustancias hormonales para bloquearle la parte sexual, para que manejen ustedes esa información. Un agrandamiento, un endurecimiento y la posibilidad de cáncer en la próstata. Todo eso causado por el abuso de la masturbación o el abuso de las relaciones sexuales antes de que las mujeres cumplan su ciclo de desarrollo, que es a los 18 años, y antes de que los varones cumplan su ciclo de desarrollo a los 21 años. Quedan desarrollados en condiciones normales, alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos también el agotamiento de la lecitina, agota el cerebro, causa problemas de neurastenia, etcétera. Al masturbador no le interesa el tiempo, entre más rápido pues se masturbe mejor. Entonces él crea una condición subjetiva, subconsciente de la masturbación rápida. Entonces cuando ese hombre va a tener relaciones con una mujer, entonces sufre de eyaculación precoz. Y es como el mismo caso que le pasa a las personas que ven pornografía, etcétera, que dan la impotencia psicosexual. Los médicos simplemente le mandan barbitúricos, que lo que hacen es bloquear el sistema simpático, desequilibrando más el sistema nervioso, no se está resolviendo nada, y todo por culpa de habernos destruido por falta de una orientación en el momento necesario. El maestro Samael, al respecto de la orientación, él nos enseña, dice aquí, palabras del maestro Samael. Dice, la masturbación genera impotencia sexual, es la principal causa de impotencia sexual. Varones que a los 35 años, dice el maestro Samael, están mascando agua, impotentes sexuales por causa de la masturbación. Causan envejecimiento prematuro, claro, porque degeneraron el procedimiento de las capas testiculares. Dice el maestro, es conocido el caso de muchos varones impotentes antes de los 40 años. En su libro Educación Sexual, en el libro La Educación Fundamental, en el capítulo La Adolescencia, Samael Aun Weor afirma: hay silencios delictuosos y existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye otro delito ante los ojos de Dios. El vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Palabras del maestro Samael. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es necesario feminizar el cerebro, o sea, el eje hipófisis gónada.
El cerebro se feminiza transmutando la energía sexual, subliminándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma, el semen queda cerebralizado y el cerebro queda seminizado. La ciencia gnóstica estudia a fondo la endocrinología y enseña métodos y sistemas para transformar las energías sexuales. ¿Cuántos rostros hubieran podido ser bellos se marchitan? ¿Cuántos cerebros se degeneran? Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno. Y aquí estamos, dándole el grito de alerta a aquellos pocos de todas las edades que nos acompañan en estas conferencias, en estos tiempos de fin, en estas situaciones difíciles por las cuales tiene que vivir la humanidad y que no sabemos qué va a pasar de un momento a otro. Pero no hay que tener miedo, simplemente vamos a trabajar en el autoconocimiento y en nuestro desarrollo espiritual. Nosotros decimos que la humanidad tiene un proceso de inconsciencia, de ceguera, de ignorancia en todos los sentidos. La humanidad, pues, a través de la decrepitud y de la degeneración de nuestras capacidades orgánicas, etcétera, de nuestras glándulas endocrinas. Entonces, el ser humano cree que lo real es la materia, porque eso es lo único que podemos percibir a través de los sentidos físicos. Más la humanidad no sabe que además de los sentidos físicos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, nosotros tenemos otras facultades que se desarrollan a partir de las glándulas endocrinas. Con el desarrollo de la glándula pituitaria desarrollamos la clarividencia. Con el desarrollo de la tiroides desarrollamos el oído oculto. Con el desarrollo de la glándula timo desarrollamos la intuición. Con el desarrollo de los glándulas de los pulmones nosotros desarrollamos el conocimiento de nuestras vidas pasadas. Y eso se llama la visión espiritual. Y eso está relacionado con lo que el Cristo dice. Las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura. Cuando uno habla de estas cosas ante los ojos de la carne, ante la manipulación ante el acondicionamiento de esos falsos estudios académicos y materialistas por las cuales desgraciadamente nosotros tenemos que pasar en los estudios de primaria, de bachillerato y de universidad, estamos condicionados y tenemos una visión materialista de la existencia. Pero añade el Cristo, para el ojo del espíritu es sabiduría. Y ese ojo del espíritu, esa visión interna del desarrollo de nuestras glandes endocrinas y el desarrollo de otras posibilidades que se encuentran dentro de nosotros mismos, de las cuales seguiremos hablando en el curso de esta conferencia. Para el próximo jueves vamos a hablar del desarrollo del ser humano entre la edad de los 21 a los 42 años, donde pasamos por la influencia del planeta Sol, que es demasiado interesante esta conferencia para el próximo jueves. Tenemos la conciencia dormida, el ser humano se levanta pensando, camina pensando, va en el bus pensando, recordando, haciendo proyectos, se baja del bus pensando, trabaja pensando, almuerza pensando, trabaja en la tarde pensando, regresa pensando a toda hora, anda con la conciencia totalmente dormida. Y dentro de esa inconsciencia, entonces se procesa la recurrencia de las acciones que nosotros hemos cometido en vidas anteriores. Entonces tenemos que romper con esa inconsciencia. Tenemos que desarrollar lo que se llama una visión interior, que se llama el autoconocimiento. Preguntarnos de momento en momento, ¿qué estoy pensando? Cuando usted pregunta qué estoy pensando, usted observa que está, porque hay un defecto que nos mantiene con la conciencia dormida. Usted se pregunta, ¿qué labor estoy realizando? Usted haga conciencia de lo que está, no tiene por qué estar pensando en otra cosa. Haga conciencia del lugar donde se encuentra, en qué lugar me encuentro. Vea qué hay de raro en el lugar que se encuentra.